de Sócrates. Es una de las grandes figuras que ha influido en la humanidad. La mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de él. Y bueno, nosotros conocemos de él sobre todo a través de Esquines de Esfeto, de Jenofonte y sobre todo de Platón. Pero vamos a hablar un poco acerca de su vida. Sócrates fue hijo de Sofronisco y de Fenarete, de la tribu de Antioquía. Cuando Sócrates nació, Pericles era muy joven y seguramente él pudo ver, por ejemplo, presenció el Agamenón, las grandes obras arquitectónicas que embellecían Atenas en aquella época, como el Partenón, las estatuas de Fidias, en fin. Él, cuando tenía entre 24 y 25 años, Esparta y Atenas habían firmado la paz de los 30 años, pero al mismo tiempo, cuando él tenía 40, pues es cuando viene la guerra muy fuerte y Atenas pierde su grandeza. Se dice que su papá era un cantero y que le dio una educación elemental como sería la gimnasia y la música. Fenarete, su mamá, era una partera. No se puede decir que era una partera en el sentido de lo que nosotros conocemos, sino más bien era una mujer que ayudaba a otras mujeres a poder dar a luz a sus hijos. De ahí que él diga que él es como su mamá, sí, que él tomó el oficio de su mamá. Su mamá ayudaba a nacer a los niños y él ayuda a que los hombres den a luz sus ideas, ¿no? Él dice que ha tomado la tarea. ¿Eso dice Sócrates? Ajá. Sí, que es un despertador, algo así, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces él, podemos nosotros decir que si bien es cierto, él era pobre cuando estaba en la vejez, no quiere decir que era un hombre que perteneciera a una clase social baja, sino más bien que él decía que no tenía dinero porque se había dedicado definitivamente al estudio de las ideas, al estudio de los hombres y que por eso no tenía dinero alguno. A nivel personal, tanto Jenofonte como Platón van a afirmar que él podía estar, por ejemplo, tiene algunas características muy especiales. Él podía estar sobrio, mientras que todos en las grandes comilonas perdían el sentido, él siempre estaba muy consciente de todo lo que sucedía, ¿no? Es más, podía beber de una manera exagerada cuando la ocasión lo ameritaba, pero él estaba muy bien. También se dice que él eres un hombre que siempre oye la voz, una voz interna, ¿no? Algunos dicen que es como esa voz interior que lo guía para saber si él se porta bien o si él está haciendo las cosas correctamente. Precisamente en la Apología, él cuenta que esa voz lo ha acompañado desde niño y que siempre le dice cuando las cosas están mal, ¿no? Dice, es más, cuando he querido dedicarme a cuestiones de política, esa voz me habla y entonces me doy cuenta que yo no puedo dedicarme a eso y me debo de seguir dedicando a las cuestiones de las ideas y de la búsqueda de la verdad. Nosotros podríamos decir que es como una especie de intuición. Otros filósofos afirman que es su conciencia moral, que realmente él tenía muy despierta esa conciencia moral y que por eso él siempre estaba diciendo que escuchaba a ese demonio, ¿no? Pero que es una voz interior. Otra cosa que también es muy curiosa, él es un hombre que logra grandes momentos de éxtasis, no entendiendo esto de tipo religioso, sino que podía absorberse totalmente del ambiente en donde estaba para ir hacia adentro, para ir hacia sí mismo y poder reflexionar acerca de las ideas. O sea, Sócrates manejaba introspección, razonamiento, en fin, ¿no? Claro, era un hombre que se había dedicado a lo largo de su vida a la búsqueda de la verdad. A diferencia de los sofistas, si tú recuerdas, los sofistas principalmente ellos buscaban una verdad útil, una verdad práctica, ¿no? Y por eso enseñaban muchísimas disciplinas. Él dice, no. Lo que hay que buscar es la verdadera sabiduría. Hay que buscar el bien absoluto, la verdad absoluta. Y a eso se dedica a lo largo de su vida. Por eso dice que no tiene dinero, porque se ha dedicado a irle preguntando a los grandes sabios de aquella época, pues qué es lo que saben, ¿no? Dice él que la gran diferencia entre los sabios o los que se dicen sabios y él es que él reconoce que no sabe nada. En cambio, los que dicen que saben y no saben andan alardeando de algo que no tienen, ¿no? O sea, y él dice que es más, que no lo hace por el afán de molestarlos a ellos, sino para descubrir si verdaderamente él sabe o no sabe, ¿no? También algo que seguramente nos parece interesante de la vida de Sócrates es su ironía, ¿no? Él, con guante blanco,
puede decirle a los hombres y a los grandes intelectuales de aquella época o a los políticos, pues que están equivocados, que realmente la verdad no es relativa, que la verdad es absoluta, o bien que si lo acusan, lo están acusando sin fundamento, ¿no? Que principalmente es en donde nosotros podemos conocer lo que le sucedió a Sócrates y su filosofía a través de esa defensa que hace cuando es acusado por el Senado ateniense, ¿no? Y lo acusan principalmente de 3 cuestiones: de no creer en los dioses, de corromper a los jóvenes y de cobrar, ¿sí? De cobrar en las enseñanzas. Pero bueno, más adelante... Qué bueno que lo mencionas, porque es interesantísimo ver por qué estas acusaciones. Yo creo que ir al fondo de esas acusaciones es extremadamente interesante, ¿no? Claro, principalmente habría que poner de marco que siempre Sócrates estuvo en contra de la injusticia. Hubo 2 momentos anteriores a los que él, como ciudadano, pertenecía a este grupo de senadores, ¿sí? Y hubo un momento en que tenían que denunciar o traer a alguien de otro lugar, y él dijo que esa actitud era injusta y no participó de esta situación. Y otro momento más, también él está en contra del Senado por otra injusticia que se había cometido. Entonces, principalmente sabemos que es una venganza política. Además, él había sido maestro de Critias y Alcibíades, que habían sido sus alumnos, pero que habían traicionado a la patria. Entonces, como Alcibíades y Critias eran sofistas y habían sido sus alumnos, entonces, y habían traicionado a la patria, entonces decían, una manera de poder atacar a Alcibíades y a Critias es vengándonos a través de Sócrates. Sí. Esta sería la primera, sí, ¿no? Que hay que tener muy claro que no es un juicio justo, que es más bien una venganza política. Ajá. Después también tenemos que afirmar que, por ejemplo, cuando a él lo acusan de cobrar, él dice, no es cierto, si yo no tengo dinero, ¿no? No tengo dinero, uh-huh, ni cobro por enseñar, ¿no? Y entonces esa sería la segunda. Dice, yo estoy pobre, yo no tengo ni siquiera unas minas para poder salir de la cárcel. Bien. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos a ver si podemos. Y continuamos con esto de Sócrates. Entonces, corrompía a los menores. Ajá, se dice, lo acusan de corromper a los jóvenes. Y él dice, miren, yo a jóvenes y a viejos lo único que hago a lo largo de toda mi vida es preguntarles, hacerles ver que lo que creen que es verdadero no es tal. Y entonces es preguntar, cuestionar, ¿no? Entonces, eso sería para ellos corromper a los jóvenes. Y es más, hasta le dice a alguno de los que lo ataca, dice, oye, ¿a poco tú puedes ayudar y educar a los jóvenes? Y le dice, yo sí. ¿Y él también puede enseñar a los jóvenes? No, pues sí, también él puede enseñar a los jóvenes, eso lo dice en la Apología. Ajá. Y dice, entonces, atenienses, todos pueden ayudar a la educación menos yo. Dice, bueno, pues miren, si realmente yo soy el que los corrompo, ¿saben qué? Lo hago por ignorancia, y es cuando nos dice que la maldad se hace por ignorancia, porque dice él, si realmente yo supiera que les hago daño, ¿a poco entonces eso dice? Pues sí, porque perdón imagínate... que interrumpa, es que hoy estaba explicando en una teoría maravillosa sobre que el mal es la ignorancia. Claro. O sea, el mal no existe, pues no se puede hacer el mal, siempre hay un error, siempre hay una demencia, una esquizofrenia, un error. Claro, ignorancia. Claro, él dice, la mejor sociedad, yo quiero vivir en la mejor sociedad. Entonces, si yo lo que hago por preguntarles, por cuestionarlos, es malo, quiere decir que no solamente les hago mal a ellos, sino me estoy haciendo mal a mí, porque yo estoy buscando la mejor sociedad y pues no estoy logrando la mejor sociedad porque estoy corrompiendo a los jóvenes, ¿no? Entonces él dice, realmente eso, si estoy corrompiendo, lo estoy haciendo involuntariamente. Que no los corrompía. Ah, no los corrompía. Hay que aclarar, los amigos del auditorio van a decir, uy, qué feo que los corrompiera. No. De eso lo acusan injustamente. Sí, por eso dijimos que es más bien una trampa política lo que él vive, claro, una injusticia. Y yo creo que es algo que los griegos desde mucho tiempo lo visualizaron. Por desgracia, la justicia humana es parca,
es limitada, la justicia humana a veces no es ética, a veces al contrario, rompe con los derechos de las personas, y eso lo podemos ver en Sócrates y también lo podemos ver en Antígona, ¿no? Hay las leyes humanas están en contra más bien las leyes creadas por los hombres están en contra con las leyes más humanas, con las que defienden a la persona humana, ¿no? Sí, entonces, bueno, volviendo con Sócrates, él diría que él no corrompe a los jóvenes voluntariamente, y hasta le dice a uno de los que lo acusan, mira, si tú te das cuenta que yo lo hago por ignorancia, ¿por qué no me reprendes? ¿Por qué no me aleccionas? ¿Por qué no me enseñas? Dice, pero ¿por qué me traen aquí a acusarme de algo que yo no tengo la culpa? Dice, si es involuntario, no me pueden mandar al tribunal, más bien me tienen que aleccionar, me tienen que reeducar. Entonces, cuando se dice corrupción de jóvenes, se refiere precisamente a esa instigación que hace en cuanto a la verdad. Porque de manera tradicional en la época de los griegos se creía que la virtud era seguir las costumbres y las tradiciones de la comunidad, y Sócrates considera que no, que la virtud es la utilización de la razón, que solamente podemos llegar a ser virtuosos en y a través de la razón. Y bueno, eso nosotros también nos hemos dado cuenta. Muchas tradiciones, muchas costumbres no necesariamente son buenas, no necesariamente nos ayudan a lograr la perfección. Exacto. A veces lo hacemos simplemente por eso, porque nos lo dijeron, nos los contaron, pero nunca hemos averiguado si verdaderamente es cierto o por qué es así, ¿no? Una amiga me contaba una anécdota muy curiosa, ¿no? Que siempre su mamá, bueno, cuentan que ella cortaba el jamón de las puntas, no sé si saben esa historia, y entonces que siempre que hacían jamón Virginia cortaban las puntas, ¿sí? Y un día le dice su esposo, oye, ¿y por qué cortas las puntas? Y le dice ella, pues no sé, mi mamá siempre lo hacía así. Van con la mamá y le preguntan, oye, ¿por qué cortan las puntas? Pues no sé, mi mamá sí lo hacía. Y van con la abuela y le dice, es que mi refractario era muy pequeño y yo le tenía que cortar las puntas, ¿no? Pero a veces hacemos cosas que creemos que es lo válido, que es lo correcto, y no tienen nada que ver con la verdad, ¿no? Exacto. Entonces, si la tarea de Sócrates era el cultivo del alma, el cultivo de la virtud, pues había que descubrirlo, y por eso es el partero de las ideas, había que descubrirlo a través del método dialéctico, ¿no? El partero. El partero de las ideas, ¿no? Es parida, ¿no? Claro. Interesante. Y sí, y yo creo que parir ideas es bien difícil, Sí, muy difícil. Y solo es a través de la pregunta. Ah, claro, y a través de preguntas, de estar cuestionándole al otro y tratando de saber si el otro ha fundamentado sus verdades, es como podemos descubrir si verdaderamente eso es lo verdadero o no, ¿no? Él sí cree que es posible la verdad absoluta, ¿sí? Por eso hay que distinguirlo precisamente de los sofistas, aunque en tantas de las acusaciones que le hicieron lo acusaban de sofista, ¿no? Dice, él convierte discursos malos en buenos. Ahí le están diciendo que es sofista, pero él dice, no es cierto, yo lo que estoy buscando es la verdad. Claro. ¿Sí? Pero es más, desde que él empieza la defensa, él ya sabe que es todo una patraña política, porque cuando empieza el discurso no les dice, señores senadores, aquí estoy frente al tribunal, les dice, atenienses, ¿cómo están ustedes? ¿No? O sea, yo sé que no es la justicia verdaderamente lo que me está juzgando, sino es esa manipulación política, ¿no? Curiosamente, los que lo van a denunciar, o quienes tienen esa denuncia contra Sócrates, son los políticos, los comediantes y políticos y comediantes principalmente, ¿no? Bueno, y la tercera, que no cree en los dioses. Le dicen, es que tú no crees en los dioses del Estado y promueves otros dioses. Y les dice, ¿y por qué? Por la cuestión del genio. ¿Se acuerdan de lo que les platicaba yo, no? De esa conciencia interior que siempre le está diciendo cuando él se está portando bien o mal, o si está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, él dice, ¿cómo no? Si ustedes me dicen que no creo en los dioses, pero creo en los genios, dice, los genios, sí, o los demonios, son los hijos bastardos de los dioses. Dice, en última instancia sí estoy creyendo en los dioses. Dice, porque no puede ser que no sepa de caballos y me interesen las cosas equinas. O no puede, hay contradicción si yo creyera, por ejemplo, en la música, pero no me gustara la música de la flauta. O sea, habría contradicción. Cierto. Entonces dice, no puede ser que yo no crea en los dioses, sino más bien yo creo en ese genio interior que tengo, o en ese demonio que es el que me guía. Dice él,
si esa acusación también es falsa. Entonces, él trata a lo largo de su apología de acabar con las 3 acusaciones. Son ¿no? 3 acusaciones. Ajá. La corrupción a los jóvenes, no creen los dioses, y ser sofista, por cobrar. Sí. Y él dice, no, pues si estoy tan pobre que no puedo ni siquiera pagar para salir de aquí, realmente no es cierto, o sea, no soy sofista, no cobro, sí, busco la verdad, no manipulo, no corrompo a los jóvenes, porque simplemente lo único que estoy haciendo es tratarlos de educar, claro. Sí, que al final esta segunda acusación termina la apología de una manera maravillosa, ¿no? Les dice a los senadores, ¿saben qué? Lo mismo que yo hice con ustedes, preguntarles, cuestionarles, háganselo a mis hijos, porque ellos se lo van a agradecer y yo en donde esté se los voy a agradecer. Dice, y sobre todo, si ven que en lugar de cultivar su alma se van por el dinero y por el poder, dice, regáñenlos, porque están perdiendo el deber más importante de un hombre, que es cuidar su alma. ¿Sí? Órale. Y entonces, pues, dice él, ya no puedo seguirles diciendo más, yo me voy a la muerte y ustedes se quedan aquí, y les dice, la muerte puede ser o irse a la nada, ¿sí? O irse con los dioses. Para nosotros los griegos, decirnos con los dioses. Dice, voy a volver a ver a los grandes dioses, a los grandes hombres, a los grandes héroes. Dice, así que ¿quién de los dos va a salir perdiendo? ¿No? Yo los dejo aquí con su justicia, sí. Y yo me voy con los dioses. Dice, yo me voy a cumplir mi destino y ustedes se quedan aquí, ¿no? El tiempo atrás ya sabía a dónde lo llevaba todo lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, siendo una persona como él, que no aceptaba, no transigía, sino pactaba cuando estaba seguro de que algo era verdadero, lo iba a defender totalmente, pues entonces él sabía hacia dónde iba. Simplemente fíjate, por ejemplo, él podía haber escogido el destierro, pero no lo quiso escoger. Primero le proponen una multa, él no tiene dinero. Se dice que sus alumnos le ofrecieron pagar esa multa y él dijo, no, yo no tengo dinero, es lo único que puedo ofrecer. Es más, dicen que ofreció 30 minas, que dicen que es un pago bastante ridículo, que no era para lo que había sucedido, ¿no? Y dijo, pues yo solamente tengo 30 minas, ¿sí? Y sus alumnos le dijeron, no, pues nosotros te completamos. No, yo es lo único que tengo y nada más. Es lo único que doy. Ajá. Y después lo siguiente era el destierro. Y entonces él dice que su tarea a lo largo de su existencia ha sido la pregunta, el cuestionamiento, la búsqueda de la verdad. Y en el destierro, dice él, yo no voy a poder enseñar, no voy a poder dedicarme a hacer esa tarea que ha sido el sentido de mi existencia. Así que, ¿saben qué? Además, sería alejarse de Atenas. Dice, Atenas la amo como si fuera mi madre. Dice, no me puedo alejar de esta ciudad, he aceptado sus leyes y es mejor vivir una injusticia que cometerla. Entonces, acepto la muerte, dice, y pues, ni modo. Eso es creer y tener la convicción por una idea y vivirla no plenamente. Negociarla. Ajá, vivirla hasta la muerte, ¿no? En Sócrates podemos retomar una idea de un filósofo del siglo XIX llamado Kierkegaard. Kierkegaard decía que los hombres debemos de tener una idea tan clara en la vida por la cual se tenga que vivir, pero al mismo tiempo se pueda morir. Que es lo único que tenemos que buscar en nuestra existencia. Si esa idea vale la pena para vivirla, pero para morirla, lucha por ella y vívela, ¿no? Claro, claro. Qué bonito, qué interesante, y vuela el tiempo, pero vuela. Claro. Entonces, ¿con qué quieres cerrar? Es que nos falta todavía muchísimo de Sócrates, pero bueno, no lo vamos a dejar, lo vamos a retomar en los programas de filosofía ya con una hora. Claro. Bueno, pues si quieres hablamos acerca de algunas de las ideas de la filosofía socrática para ir concluyendo, ¿no? De lo poco que pudimos ver. Primero, para él, la virtud se encuentra a través de la razón. Ajá. La tarea del hombre es cultivar su alma, ¿sí? A través de la razón. Cuidar el alma es dedicarse a la sabiduría, ¿sí? También tendríamos que decir que lograr la virtud es lograr que una cosa cumpla su deber, que cumpla su propia bondad. Entonces el hombre, cuando se dedica a la sabiduría, logra esa bondad. También que los verdaderos valores de un ser humano no están
en el poder, en el dinero, en los honores, en el prestigio, sino están en ese cultivo del alma, ¿no? Que el mal se hace por ignorancia y que la justicia de los hombres a veces se equivoca. ¿No? Caray, qué interesante. Lo retomamos, ¿no? No lo dejamos. Claro que sí, claro que sí. Va, sí. Perfecto. Esther Ahumada, maestra en filosofía, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. La filosofía es la posibilidad de encontrarse uno mismo, ¿no? De encontrar el sentido de la vida. Exacto, de las preguntas más importantes de la existencia humana. Se acabarían los problemas. Claro, de ahí la máxima socrática, ¿no? Conócete a ti mismo. Si uno sabe quién es uno, encuentras el sentido de la vida, pues ¿cuál es el problema, no? Cero, claro. Bien, pues bueno, ¿con qué nos vamos hoy? Estábamos platicando hace 8 días acerca de Sócrates y todavía nos faltaron algunas cosas más de profundizar en su filosofía, ¿no? Cierto. Si quieres vamos a retomar un poco acerca de la vida de Sócrates, si quieres podemos profundizar más en la apología y ya después irnos hacia una síntesis de los principales temas, ¿no? Me parece excelentísimo. Adelante. Bueno, pues como recordarás habíamos platicado que Sócrates es una de las figuras que más ha influido en la humanidad. Realmente, aunque no sepamos filosofía, todos sabemos que existió un hombre que se llamaba Sócrates. Sí, es cierto, y que decía que solo sé que no sé nada. Sí, ¿no? es cierto. De un modo u otro ya le pegó a todo el mundo. Ah, claro, sí. Por su actitud responsable ante la justicia, por aceptar los designios de Dios, por ser un hombre crítico ante la sociedad en la que vivía. Pero todo el mundo sabe... quién sabe si sabe mucho de su filosofía, pero todos sabemos que él decía, solo sé que no sé nada. ¿Qué quiere decir esto? Él trataba a lo largo de sus pláticas con sus discípulos, ¿sí? Más bien trataba él de preguntarse acerca de la verdad, buscar esa verdad. Él creía que la verdad absoluta existe, ¿sí? Y que los seres humanos, a través del diálogo y de la profundización, podemos nosotros poseer esa verdad. Como tú recordarás, su filosofía es contraria a la de los sofistas. Los sofistas, ellos buscan una verdad práctica, útil y son relativistas. Sócrates dice, no, vamos a buscar la verdad, el bien en sí, la belleza en sí, la justicia en sí misma. Y eso es lo que nos va a posibilitar vivir de una manera virtuosa, ¿no? Y ¿sabes qué? Me quedé con algo que nosotros platicamos, pero creo que habría que haber aclarado algo. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de las acusaciones que se le hicieron a Sócrates, decíamos que había varias? Se le acusaba de sofista y él decía, pues nunca he cobrado. Porque además hay una distinción en el idioma griego. Matés quiere decir discípulo y etario quiere decir amigo. Entonces él dice que la gente con la que él trabajaba no eran discípulos y él no cobraba y además era pobre, ¿no? La segunda, ¿te acuerdas? Era corromper a los jóvenes. Y en esa precisamente era en donde creo que nos faltó algo. A ver, en el de corromper a los jóvenes. Sí, ¿te acuerdas que nosotros decíamos que lo que les molestaba era que siempre les preguntaba, los cuestionaba a los jóvenes, ¿no? Y eso para ellos era corrupción. Como si los presionara, ¿no? Exactamente. Incisivo. Exactamente. Pero también me acordé de otra cosa que se ha comentado mucho de Sócrates. Recordemos que en su época era válida la amistad romántica entre los hombres. ¿Por qué? Porque el amor solamente se podía dar entre seres iguales. Y los únicos que eran iguales eran los ciudadanos, los hombres libres, ¿sí? Las mujeres solamente servíamos para la reproducción, los esclavos eran objetos y pues la única manera de poder conocer el verdadero amor era entre personas iguales y por eso se aceptaba la amistad romántica entre los hombres. Para nosotros quizá es cuestionable, quizá podemos no aceptar eso, pero hay que admitir que es otra época, por una parte, y esto de ninguna manera significa que Sócrates fuera un hombre inmoral, ¿sí? Él es un hombre que busca la verdad, busca la justicia, busca el bien. Platón nos habla de esta relación y quizá por eso alguien te había comentado algo así, porque él fue, más bien Alcibíades fue amante de Sócrates, era un joven guerrero, que Platón habla de esta relación justo en el libro del banquete, en el diálogo del banquete, pero y es más, o sea, también
Alcibíades, o quizá uno de los problemas que tuvo Sócrates con la justicia era porque Alcibíades había traicionado a la ciudad. Entonces era una venganza política y Alcibíades había sido su amante. Entonces ellos como que también querían atacar a Sócrates para hacerle daño a Alcibíades, que había sido traidor a la patria, ¿no? Sí. Entonces, cuando se hablaba de corrupción a los jóvenes, hay personas que tienden la crítica hacia la cuestión de la sexualidad, ¿sí? Y yo no lo había aclarado la otra vez, ¿no? Entonces, Okay. no podemos creer que sea más bien una persona inmoral, sino es más, él llega a afirmar que su amor a ese guerrero, Alcibíades, es una posesión báquica. Hay que aclarar. Digo, porque hay un estudio de Michel Foucault, él hizo una historia de la sexualidad, y el primer volumen lo dedica a reconocer la sexualidad de los griegos, y entonces nos dice que toda la cuestión de los griegos, ¿sí?, de la cuestión de la sexualidad de los griegos, la encontramos sumergida dentro de un arte de la erótica, ¿sí? Uh-huh. Ellos afirman, los griegos, que la sexualidad forma parte de su vida, y así como un pedazo de mármol puede ser una obra de arte, ¿por qué no la vida del ser humano puede ser una obra de arte? Y entonces no niegan la sexualidad, utilizan una dietética, una económica, todo a través de un arte de la erótica para lograr esa plenitud de vida, ¿no? Entonces ahí es en donde en ese texto se aclara precisamente la cuestión de la homosexualidad de Sócrates, ¿no? Porque mucha gente podría pensar que él era un inmoral, pero sobre todo cuando se le acusa de corromper a los jóvenes, no es por la cuestión de la sexualidad, sino es sobre todo por esa cuestión de estar de una manera constante instigando a los jóvenes para que traten ellos de encontrar la verdad, ¿no? Bien. Un ejemplo más, no para darle más vueltas, pero solo un ejemplo más que creo es interesante, es importante. En un ejemplo más podemos ver lo siguiente. Los prehispánicos, el México prehispánico, concretamente pues los aztecas, por ejemplo, los mexicas, hacían sacrificios, los mayas también, sacrificios que podrían decirse eran unos salvajes. Qué manera de hacer el sacrificio. Sin embargo, si observamos su ideología y el contexto de vida, sus creencias y demás, no era un salvajismo, era un ritual. Claro. En todo caso, salvajismo el que se ocurrió en la conquista por los españoles en un momento dado, que también era otra ideología, además no está en discusión. Pero, entonces, salvajismo, otras cosas, no los sacrificios mayas o prehispánicos, por la ideología, esa posesión del dios que necesitaba recuperar la energía, quemando el corazón para que subiera la sangre de la vida, en fin, ¿no? Entonces es otra cosa que no se le puede llamar salvaje. Bien, pues nada más eso. Y tu comentario y vamos a un corte. Ah, claro. Bueno, solamente distinguir que para los griegos hay dos tipos de Afrodita, la Afrodita Gea y la Afrodita Urania. La Afrodita Gea es ese amor que es meramente pasión y que solamente es el amor en la apariencia, ¿no? No se llega a amar la esencia del ser mismo. Ah, ok, perfectísimo. Qué bueno, nos dieron chance, vamos a continuar entonces. Ah, ok. Y la Afrodita Urania, o la Afrodita Celeste, es el amor entre las personas cuando realmente se capta la esencia de las cosas, de la persona. No importa que haya pasado mucho tiempo, no importa si ya no es joven, si ya está gordito, lo que sea. De todas maneras ese amor sigue. ¿Por qué? Porque es un amor que va hacia el ideal. Sí. Y hasta dicen los griegos, realmente el verdadero amor es el amor de Afrodita Urania, porque es el que está marcado por la eternidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, eso solamente lo quería aclarar y bueno, tendríamos que hablar de algunos otros temas. No sé qué te parezca si podemos hablar de la apología, hacer un resumen de la apología o directamente irnos a los temas de Sócrates. ¿Qué se te antoja? Pues es que los dos están bellísimos. Mejor cronológicamente. La apología. Vámonos, bueno. Entonces cronológicamente. Bueno, entonces la apología de Sócrates, como todos sabemos, es esa defensa que hace Sócrates cuando es acusado de estos cargos: ser sofista, corromper a los jóvenes y no creer en los dioses. Sócrates afirma que, por ejemplo, hay algunos datos que nos parecen importantes. Dice él que él no dice mentiras, que él
no es un orador al modo de los sofistas, que las acusaciones que le hacen son meras calumnias, y curiosamente, ¿sabes? Quienes lo atacan son poetas, son políticos, son artesanos, personas que tienen que ver con la vida práctica y que buscan una verdad útil, o a veces manipulan esa verdad. Para obtener agua para su molino, vulgarmente dicho. Exactamente. Entonces vemos aquí que en realidad los ataques son cuestiones de intereses creados, ¿no? Claro, exactamente. Entonces dice él que lo consideran a veces sofista porque él transforma argumentos débiles en fuertes, pero dice que esto no es cierto, que él a lo largo de su vida, a través del solo sé que no sé nada, ha tratado de cumplir una misión que los dioses le han dado. Dice él que un amigo de él, Querofonte, un día fue al oráculo de Delfos y que preguntó que quién era el hombre más sabio, y el oráculo le dijo que era Sócrates. Entonces Querofonte se lo platica a Sócrates y le dice, oye, me dijo el oráculo que tú eres el más sabio. Y entonces él se dedica a lo largo de su vida de saber si es cierto que es el más sabio. Dice, pero entre más iba yo preguntando a los otros acerca de la sabiduría, me daba cuenta que los otros decían saber sin realmente saber. Y yo lo único que sé es que no sé y acepto mi ignorancia, ¿no? El famoso solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces él dice que lo único que ha hecho es tratar de cumplir la tarea que el oráculo de Delfos le dio. Es más, él dice que esa tarea ha sido tan importante en su vida que no solamente es por el bien de él y de los otros, sino es por el bien de la ciudad, porque tener la verdad es ser justo, es ser virtuoso, y si los hombres la poseemos, entonces podemos vivir en una ciudad pues más tranquila, más plena, y nos podemos desarrollar plenamente, ¿no? Entonces él dice que él se dio cuenta que la mayor parte de todos nosotros vivimos en las opiniones, y eso le ganó la enemistad de todos los hombres. Dice, quizá ninguno era sabio, pero se creían sabios, ¿sí? Así fue con los poetas, con los políticos, y toda la gente se creía sabia en su oficio, pero se dio cuenta que realmente el saber es bastante limitado. Y se da cuenta también, y llega ahí en esta apología a la primera conclusión: solo sabia es la divinidad. Los hombres realmente tenemos un conocimiento limitado acerca del mundo. Él dice que él vive en una extrema pobreza porque realmente a lo único que se ha dedicado es a estudiar y a tratar de encontrar la verdad en su vida. La segunda acusación, que es la corrupción de los jóvenes, como decíamos hace rato, es la necesidad de cuestionar a los jóvenes para que se den cuenta que no conocen la verdad y que además él no puede corromper a nadie voluntariamente, que esto creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? El bien se hace por ignorancia. Exacto. El mal sí, se hace por ignorancia, sí, ¿no? Sí. Y que el mal es la ignorancia que no te permite encontrar la verdad. Dice, realmente, si yo corrompo a los jóvenes, lo hago sin saber, no lo hago buscando el daño, ¿sí? Porque realmente me haría yo también daño a mí mismo, ¿sí? La tercera acusación dice, no cree en los dioses, y dice él, pues yo creo en los genios, que son los demonios o los hijos bastardos de los dioses. Y dice él que lo único que ha escuchado a lo largo de su vida es esa voz interior, el famoso demonio, ¿no? Una voz interior que le dice cuando va a hacer algo mal. Dice, nunca me manda a hacer algo, nunca me invita a hacer algo, no me manda hacia alguna actividad, más bien me previene. ¿Sí? Es esa intuición, ¿sí? Pero es muy curioso y es bien importante aclarar. Una cosa es la manera de encontrar la verdad a través del diálogo, ¿sí? De una manera racional. Y la otra, que es a nivel individual, el poder captar, el tener ese demonio que te va a decir cuando estás actuando o cuando vas a actuar incorrectamente, ¿no? Él dice que él cree en la justicia divina y que gracias al daimon él ha evitado grandes peligros. Entre ellos comenta que no participara en política, que eso le dijo el demonio, ¿no? Caray. O sea, ahí se ve la ironía de Sócrates, ¿no? Con razón lo atacaron. Y con razón lo condenaron, ¿no? Él dice que sus acusadores no tienen testigos, y eso también es bien importante. No pudieron presentar ningún testigo. Anito, Melicto y Licón, que fueron los que lo acusaron,
solamente está la sentencia o la carta en donde lo están acusando, pero nadie se presentó como testigo para afirmar lo que estas personas decían. O sea, esto fue un crimen político. Exactamente. Otra vez. Sí, y dice él, bueno, si se estudia mi vida, verán que soy una persona que nunca he transigido con nada, que siempre he buscado la verdad. En algunos momentos él tuvo que decidir cuestiones en los tribunales, porque él era un ciudadano que pertenecía al Senado, ¿sí? Y entonces hubo momentos en que dijeron, bueno, es que hay que matar a fulano o hay que encarcelar a sutano porque perdió la guerra, y él estuvo en contra de todo esto, ¿no? Pero aquí viene algo bien interesante, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que lo importante en la vida era encontrar una idea por la cual vivir y por la cual poder morir, ¿no? Sí. Él nos dice que él ya expuso todo, él ya se defendió, ¿sí? Cree en la justicia de la ciudad porque él es un ciudadano que cree en su polis, pero también sabe que no quiere suplicar. Él trata de dar razones, ¿no? Para encontrar la verdad, para buscar la justicia, hay que buscar razones, no violencia, ¿sí? Y aceptar lo que la polis te dice, porque la polis es como tu patria, como tu madre, ¿no? Entonces, si tú vives en una sociedad con una determinada cultura y con unas determinadas características, lo tienes que aceptar porque tú vives en esa ciudad. Son las reglas del juego. Exactamente, y si no, bueno, pues puedes... Al que no le guste que saque su fichita. Ándale, exactamente. Entonces dice él que cuando se da cuenta que lo condenan, él afirma que eso no le sorprende, porque realmente sabía que era una cuestión de tipo político. Y entonces a él le ponen dos alternativas, o la multa o el destierro. Él dice, multa, no tengo dinero. Te digo, sus amigos le dicen, oye, entonces echamos aquí una cooperacha y te ayudamos. Y dice él, no voy a aceptar eso, simple y sencillamente no tengo dinero. Y entonces dice, bueno, lo único que tengo, creo que son, te digo, 30 minas, algo bien poquito. Y entonces los senadores se sienten ofendidos y no quieren aceptar ese poco dinero de Sócrates. Entonces le dicen, ¿desterrado? Dice, no, pues entonces, si me voy de la patria, dice, estoy atentando contra mi patria y además no estoy cumpliendo la tarea que el oráculo me dijo que tenía que cumplir, porque en el destierro me tengo que quedar callado y no puedo hacer mi tarea, ¿no? Entonces dice, no me queda fundamental de todo ser humano, es realmente encontrar ese quiere ni hacer tranzas ni nada por el estilo, ¿no? En el siguiente diálogo, que se llama el Critón, vamos a ver que precisamente Critón lo va a ver a la cárcel y le dice que ya consiguió sobornar a la gente para que lo deje escapar. Y él le dice, ¿cómo es posible que me digas que escape, ¿no? Dice, y entonces cuando dice, es mejor vivir una injusticia que cometerla, ¿no? O sea, es mejor eso, ¿no? Qué grueso está eso, ¿eh? Claro, qué grueso está eso. Es que es vivir con tus principios, ¿no? Es lo que hablábamos en el programa anterior, llegas a lo correcto y ya no es negociable. No. Lo correcto no es negociable por ningún motivo. Y eso deberíamos de tratarlo de hacer, ¿no? Yo creo que solamente se logra cuando realmente hay un conocimiento profundo de lo que somos y de lo que queremos y esperamos de la vida, ¿no? Exacto, porque si hay un conocimiento profundo de lo que somos, entendemos nuestras ansiedades, claro. Entendemos por qué queremos hacer solo valer nuestro caprichito, solo por caprichito. Claro, no es conocimiento fundado. No es conocimiento. Ándale, no es conocimiento fundado. Sí, tan. Claro, el querer siempre va a estar en nuestra mente, ¿no? Somos seres que queremos, que deseamos constantemente, ¿no? Y si te conoces, sabrás cómo evitar ese deseo. Ah, claro. Y entonces no pasarás por encima de lo correcto. Claro, aquí tenemos la sensibilidad. En la siguiente parte tenemos, imagínense, soy maestra, un pizarrón dividido en tres. Perfecto. Sensibilidad, y ahí está el deseo. En el segundo, en la parte de en medio, tenemos la inteligencia, que nos ayuda a discernir, a elaborar juicios. Y después viene la voluntad, y en la voluntad está el querer razonado, ¿no? Exactamente. Entonces, somos deseantes, dice Goethe, y en medio del gozo me consumió el deseo. No, o sea, siempre vas encabalgándote de un deseo a otro, ¿no? ¡Qué fregonería! Es bellísima esa frase, ¿no? Híjole. Y es cierto, siempre queremos más y nunca estás satisfecho con lo que tienes. Sí, no, siempre más. Y por eso está. Es el deseo irracional. Ah, claro, sí, Claro. Es el disfrute. Lo infundado. Ajá, es el deseo, podríamos decir, ligado a nuestros instintos, a nuestra irracionalidad. Y del otro lado, en donde está la voluntad, está el anhelo,
la esperanza, los grandes ideales, y no es solamente un disfrute inmediato, no, claro, sino es el gozo hacia algo más, hacia el futuro, ¿no? Es un proyecto. Un regocijo. Ajá, exactamente. Es la voluntad, si no hay razón y comprensión, no se produce voluntad. No, y entonces te quedas en mi intención era, yo quería, o al contrario, te vuelves hedonista. Exactamente. Cualquiera de las dos cosas. Exactamente. ¿Sí? O al quietismo o al hedonismo. Y ninguno de los dos te permite el crecimiento y esa búsqueda de la perfección humana, ¿no? Exactamente. Nada. Claro. Bueno, nos falta casi ya muy poco para terminar con la apología. También Sócrates nos dice en la apología que realmente con la muerte no se puede acabar con la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, si matan a un hombre, eso no significa que la verdad acabe. Y por eso él les dice a los jueces que hagan lo mismo que él hizo con ellos, con los hijos de él, ¿no? Dice, a mis hijos también instíguenlos, pregúntenles, siempre estén cuestionándolos para que se den cuenta que se tienen que preocupar por su alma y no se tienen que preocupar por la vida material, ¿no? Decía algo así como también humíllenlos, ¿no? Ah, algo sí, así. igual como yo les he hecho, humíllenlos, pregúntenlos, cuestionenlos, todo, con tal de encontrar esa verdad, ¿no? Órale. Y de ahí que entonces podríamos nosotros decir que Sócrates descubre esa realidad última que es el alma, ¿no? La esencia del hombre, ¿sí? Es decir, esta alma que es la que nos hace ser lo que somos y que nos distingue de cualquier otro ser. Por alma, Sócrates siempre va a entender la razón, la sede de nuestra actividad pensante y la sede de la vida ética del hombre. En pocas palabras, su personalidad intelectual, ese sello consciente en nuestra alma. De ahí que entonces la tarea del hombre es cuidar el alma, que es su fundamento, ¿no? La esencia es la propia alma, entonces la tarea de Sócrates es enseñar a los hombres a cuidar su alma. Dice él que sabe que esta orden se la dio Dios, lo que decíamos, cuando él averiguó quién era el más sabio, cuál era la tarea que tenía que hacer en su vida, y dice él que solamente cuidando el alma es cuando podemos lograr ser virtuosos. La tarea del hombre es preocuparse por el alma y no cuidar los bienes materiales. Por eso su consigna, conócete a ti mismo. Dice, al descubrir eso nos vamos a dar cuenta que la vida material pues no es tan importante, solamente es un medio y no una finalidad. Sócrates, podemos decir que con esta afirmación le está dando un nuevo significado a lo que es la virtud. En su época, hablar de hombres virtuosos era hablar de una clase social, de la aristocracia, y que por herencia tenían determinadas privilegios, ¿sí? O también ser virtuoso significaba seguir las costumbres y los hábitos de la sociedad en la que se vivía. Sócrates rompe con esta tradición y él dice que buscar la verdad o buscar la virtud es sobre todo buscar el conocimiento de sí mismo. Ser virtuoso no es seguir los hábitos y las costumbres. Ojo, esto no quiere decir que había que romper con todos los hábitos y las costumbres que la sociedad nos da, pero es una invitación a la reflexión. O sea, solamente eres virtuoso cuando conoces, cuando te sabes a ti mismo y entonces aceptas una manera de vivir. De ahí dos conceptos bien importantes de Sócrates, la autarquía y la encrateia. Autarquía, me gobierno, soy libre. El hombre que tiene conocimiento es libre de elegir cómo vivir. Realmente es eso, el autodominio es el acabar con nuestros instintos, o sea, no acabar, más Las bien. Las batallas se ganan adentro. Exactamente. Sí, o sea, no, perdón, yo me equivoqué, no puede ser acabar con los instintos, no, es más bien saber controlar las pasiones, ¿no? Y los instintos y esos impulsos y esos deseos que a veces nos llevan a actuar de una manera irracional, ¿no? Es realmente la vida virtuosa, la posibilidad de llevar una vida racional. Sí, una vida en donde no te dejes llevar por los deseos, tú seas el que los domines y no te vuelvas esclavo de ellos, ¿no? Entonces, para Sócrates la libertad o ser libre significa estas dos cosas, encrateia, que es autodominio, y autarquía, que significa ser libre. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra sociedad más bien nos preocupamos por la autarquía. Queremos ser libres todos, pero eso del autodominio, como que a mí no me pidas algo que está medio difícil. Porque la gente cree que el ser libre es la capacidad de gritar, ofender, pararte, eruptar, sacar tu moco y comértelo cuando se te dé la gana. En serio, eso es lo que cree la gente, que es ser libre. Claro.
Y no es así. No, la libertad no es nunca absoluta, la libertad siempre es en relación al otro, no es hacer lo que se me pegue la Y la gana. libertad es fundada, Ah, claro. no Sí, infundada. exacto, y Entonces, fundada en la razón. Exactamente, Sí. fundada en la razón. Sí. Y cuando fundas en la razón, resulta que no puedes insultar, resulta que no puedes sacarte el moco, ¿sí me explico? Claro. Resulta que no puedes gritar, porque esa es la libertad de tus pasiones, Claro. de sí. la cárcel de tus pasiones. Por eso la batalla se gana adentro Claro. y vives libre afuera. Ah, claro, porque vivir a través de el hedonismo, la inmediatez de los deseos, lo que decíamos hace rato, pues bueno, puede ser fácil, es fácil. Pero no eres libre. No, no eres Eres libre. presa de eso. Eres esclavo de esos deseos, ¿no? Sí. Y además como que es como si en lugar de, como imagínate un edificio, es como si bajaras pisos y pisos y sótano. O sea, cada día el deseo y el placer te lleva más y más abajo en tu propia dignidad como persona, ¿no? Cierto. En lugar Eres de que te capaz, eleves. en lugar de que te eleves, exacto, Ajá. eres capaz de hacer y dar lo que sea por esa adicción profunda. Ujú. Pero la gente ya no nota. Es como un vagabundo que dice, yo soy completamente libre. Yo puedo ir a donde quiera de aventón y mochila al hombro. Soy totalmente libre. No te equivoques. Eres presa de tu idea. Claro. Eres presa de tus pasiones, Ujú. ¿no? Sí, con Sócrates vamos a ver que esta idea la va a retratar de una manera muy bella Platón en el Fedro. Casi estoy segura que sí es el Fedro. Sí es. Cuando O habla del- de los... el Fedón. El Fedón. El exacto. Fedón, en el Fedón, no, en el Fedro, que es el de la amistad, nos dice que el alma es el carro, ¿sí? Dice que hay un carro que tiene dos caballos, el blanco y el negro, y nosotros somos los que los llevamos a rienda a esos caballos, jalándolos con una rienda. Órale, Pero cuánto. cuando tú dejas que el caballo negro, que es la pasión, se te vaya, pues ya estuvo que se descarriló el camión, el carruaje, carro, el sí. carruaje, ¿no? Entonces, lo interesante será que el negro y el blanco corran al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Ahora sí que si se te cae, ¿cómo dice la canción? Si se te cansa la mano izquierda y le sueltas la rienda, pues ya te llevó, Ya te llevo. ¿no? Sí, es Porque cierto. realmente la vida intelectual es fundamental, pero no podemos olvidar que también tenemos pasiones Claro, y deseos. claro. No, además es imposible vivir sin pasiones. Al menos sin pasión, es imposible vivir sin la zona emocional. Sí, dice Hegel que nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión. O sea, Claro. las pasiones, los deseos tienen que ir con nosotros. Nuestra corporeidad es ese instrumento para lograr la realización, pero Tal no vez quiere la, decir que es lo la malo. zona emocional de voluntad, ¿no? Ajá, Más exactamente. que eso, yo Ahí creo. estaría, ¿no? La voluntad Sí. es la rienda Sí. que estás ahí tú moviendo. Calculando, equilibrando. Exacto. Exactamente. Muy Bueno. bien. Para nada. Los sofistas aparecen en la segunda mitad del siglo V, ¿sí? Y podríamos decir que es una época en donde se produce una reacción en contra de la especulación física. Si tú te acuerdas, habíamos estado platicando que toda la primera parte de la filosofía antigua es cosmológica. Tratan de organizar el mundo, los filósofos tratan de encontrar la esencia de todas las cosas. Pero hay algunos acontecimientos históricos que hacen que los filósofos ya no se preocupen tanto por el cosmos, como que consideran que esa pregunta ya se encuentra agotada, o más bien podríamos nosotros decir que los hombres empiezan a ubicarse en el espacio y el tiempo, ya saben en dónde están, ya saben cómo es el universo, y entonces echan una mirada hacia el ser del hombre. Y sucede que entonces estos filósofos se dirigen al hombre porque ellos consideran que hay grandes misterios, pero que el misterio más grande es el ser humano. Ya trataron de encontrar respuestas en el macrocosmos, ahora se van hacia el microcosmos. Podríamos decir que este movimiento de la filosofía antigua, en lugar de seguir en la cosmología, se va a dirigir hacia el humanismo. Los sofistas son los grandes humanistas de la filosofía antigua o de la cultura griega. Ajá, los grandes humanistas. Claro, porque vamos a ver algunas características, pero algo que yo creo que es bien importante es que ellos consideran
que la educación no puede ser solamente para un grupo social, sino tiene que ser para cualquier hombre que desee buscar el saber. Entonces, por eso te digo, en un principio, antes de todo el conflicto que hubo entre Sócrates y los sofistas eran considerados grandes hombres, hombres que hicieron mucho por la cultura griega. Ajá. Y entonces, ¿cuándo viene a cambiar el término? ¿Por qué? ¿Dónde está este salto, no, de grandes hombres a manipuladores? Te digo que es con Platón, sobre todo después de Sócrates, de pervertir a los jóvenes. Algunos de ellos, hay poetas, hay sofistas y hay políticos, ¿no? Precisamente grupos intelectuales que atacaban a Sócrates. Sócrates muere, Platón empieza a hacer su filosofía, y en todos los diálogos platónicos encontramos ya ese término peyorativo de sofista. Es decir, podríamos afirmar que el término sofista aparece, pues no sé, unos 50 años después de este movimiento cultural. Ya vemos. Y entonces era en un ataque a Sócrates. Claro. Más bien Platón defendía a Sócrates, y entonces como los sofistas atacaban a Sócrates, por eso él dice, estos son unos manipuladores, no buscan la verdad, son relativistas, escépticos, en fin, algunas características que nosotros vamos a encontrar, pero bueno, vamos a encontrar su justa medida como grandes hombres que cambiaron la cultura y la educación en Grecia. Si quieres te voy platicando algunas de estas circunstancias histórico-sociales que provocaron que aparezca este movimiento cultural. Sí, aunque nada más para darme una idea un poco más clara sobre los sofistas, siento como que sería una especie de político, como decías hace rato, en el sentido que un político defiende su línea de manera subjetiva. Claro. Y evidentemente entonces otros dirán que está tratando de convencer hacia su subjetiva línea de pensamiento, y a esto le llamarían sofista. Exactamente. Ellos consideran que nada es ni bueno ni malo, que nada es verdadero o falso, que todo depende si es útil para la sociedad. O sea, es una filosofía pragmática y utilitarista. Y bueno, tú bien sabes que toda filosofía utilitarista pues va a tener consecuencias terribles, porque no siempre lo útil es lo bueno. Cierto, tremendamente cierto, pero qué interesante, porque entonces vemos a esta gente que el sofista, por ejemplo, atacando a Sócrates, Platón seguramente en esa defensa observaba que hablaban prácticamente sin fundamentos y que trataban de convencer, ¿no es así? Claro, no les interesaba buscar la esencia de las cosas, más bien lograr sus objetivos. Ándale, eso es perfecto, sí, ya, clarísimo. ¿Qué elementos encontramos en ellos? Bueno, primero lo que te decía yo, que hubo unas circunstancias histórico-sociales que van a determinar la aparición de este grupo cultural. Primero tendríamos que decir que Atenas era una gran directora de Grecia, todos los filósofos se establecían en ella, todos querían estar en ella. Pero a partir del año 431 a.C., la ciudad entra en guerra y cae después de 30 años de guerra, ¿sí? Por si esto fuera poco, viene la peste. Entonces la ciudad se encontraba verdaderamente, pues, desvalida, perdida, ¿sí? También es una ciudad en donde, dada esta situación entre la peste y la posguerra, ¿sí?, que hay grandes problemas y conflictos humanos, ¿sí? Los filósofos quieren resolver conflictos humanos, resolver los problemas que hay en la polis, más allá de preocuparse por una cosmología, ¿sí? Otra situación importante también es que se vive en una naciente democracia. Se dice que ellos podían llegar a tener un poder dentro del Senado, ya sea a través del sorteo o que ellos mismos fueran elegidos, que ellos quisieran elegirse para participar políticamente. Entonces surge la necesidad de que nos preparemos para poder ciudadanos que les van a enseñar las reglas para saber gobernar, ¿sí? ¡Órale! ¡Qué interesante! ¡Qué buen rollo!
continuar. Interesantísimo este rollo de los sofistas, interesantísimo. Me da mucho gusto. Bueno, pues nos faltan otras condiciones que permiten la aparición de este movimiento cultural. Por otra parte, el comercio crece. Entonces, los límites de las ciudades pues quedan superados y entra y sale muchísima gente de las ciudades, ¿sí? Y esto permite un contacto más amplio entre los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Difusión de experiencias, conocimientos de los viajeros, y todo esto va a provocar un choque de las costumbres, que más bien nosotros diríamos la posibilidad del encuentro con lo diferente, del encuentro con el que es mi vecino y que tiene normas diferentes, pero que es igual a mí. Exacto. Entonces, todo eso va a provocar que ellos reflexionen acerca de cuál es la mejor manera para convivir de los ciudadanos, ¿sí? Por último, podríamos decir que otro aspecto importante es que ellos empiezan a ser escépticos con respecto a la tradición religiosa griega. Si tú recuerdas, decíamos que los griegos no tienen un libro, un dogma preciso en un libro como la Biblia, el Corán, algo así. Ellos tenían una religión pública, ¿sí? Pero empiezan a cuestionar, bueno, esos dioses que tienen semejanza humana, que tienen sentimientos y dolencias humanas y envidias y todo esto, estas pasiones humanas, bueno, ¿qué tanto son dioses y qué tanto es válido todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, viene, en este momento de crisis, viene un momento de preguntas acerca del hombre. Y es cuando aparece esta nueva profesión que son los sofistas. ¿Qué características tienen estos hombres? Primero, eran maestros ambulantes. Iban de una ciudad a otra y eso les permitió tener un gran caudal de conocimientos y tenían noticias y experiencias variadas. Les enseñaban principalmente a los hombres artes y el conocimiento práctico para que se desempeñaran como ciudadanos, ¿sí? Por eso sabían política, retórica, erística, simplemente lo que en estos momentos comentábamos, ¿no? Esa manipulación es por saber manejar muy bien al escucha a través de la retórica y la erística. Ellos enseñaban a sus magos. A estudiantes a saber manipular con el lenguaje, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que los sofistas es una respuesta a una realidad social y política que Grecia vivía, ¿no? Tenía que aparecer alguien que educara a tanto ciudadano deseoso de participar en la naciente democracia. También se dice que fueron los primeros filósofos que cobraron por sus enseñanzas, ¿sí? Y de ahí que se dice que los filósofos desde ese momento nos tasamos muy baratos porque realmente cobraban poco, pero cobraban por sus... Esto los escandalizó mucho a los hombres de su época porque ellos estaban acostumbrados que el saber era consecuencia de una comunión espiritual entre dos personas, que era algo desinteresado. Entonces, en el momento en que ellos cobraban, pues a los aristócratas no les pareció, porque solamente los aristócratas eran los únicos que podían acceder al poder y tener esa sabiduría. ¿Cómo era posible que hubiera gente que anduviera entre ciudad y ciudad enseñando, ¿sí? En cambio, los sofistas convirtieron su arte en un oficio y por eso cobraban, para poder vivir y para poder desplazarse de una ciudad a otra. Podríamos decir que los sofistas rompen con el esquema que había sido considerada como que solamente la persona que heredaba el conocimiento o el poder por su clase social podía aprender. Ellos dicen, no, es para el mayor número de personas, ¿sí? Y se cuenta una anécdota que seguramente tú la has escuchado. Se dice que una vez llegó un sofista a una ciudad y tenía un grupo de alumnos y entonces le terminó de dar su curso y pues les pidió el dinero a los chavos y todo mundo le pagó menos uno y entonces pues dijo, yo ya me tengo que ir a la otra ciudad, así que bueno, voy a buscarlo para que me pague. Y le dice, oye, págame, ¿no? Ya te enseñé. Y le dice el alumno, mira, yo te voy a demostrar que no te tengo que pagar, ¿sí? Pero si no te puedo demostrar que te tengo que pagar, entonces tampoco te pago, porque quiere decir que no me enseñaste correctamente el arte del convencimiento, ¿no? Entonces, es eso lo que decíamos, ¿no? No importa si sea bueno o malo, más bien de lo que se trata es yo te voy a manipular y voy a lograr que mis principios, mis ideas, tú las quieras.
utilizar, sí, ¿no? sí. Entonces, como decíamos, en un primer momento, sofista era aquel hombre que sabía mucho, era el experto en la sabiduría, ¿sí? Y que en la actualidad lo tenemos como alguien que es un manipulador o un engañador. Entre los sofistas más importantes que tenemos, seguramente tú ya los has escuchado, Protágoras, Sí. Gorgias, Hipias y Calicles. En todos los diálogos platónicos vamos a encontrar los nombres de estas Y el personas, condenado ¿no? Calicles era tremendo, ¿eh? Sí, no, era un irreverente, no Sí, tenía... un irreverente cañón, o sea, no tenía medida. No. Y así eran realmente los sofistas. Imagínate, estar en contra de todas las reglas establecidas, ¿sí? Si ahora las personas que propugnamos por una educación o una sociedad igualitaria a veces somos vistos como medios locos o medios raros, Sí. Imagínate en aquella época, ¿sí? Imagínate. No, pues sí, por eso son los chicos malos de la película. Sí. Y qué interesante ver, qué interesante explicación, me da mucho gusto porque los sofistas dejan de ser unos tontos. Ujú. Se convierten en seres tan extremadamente cultos que por eso mismo pueden generar estas manipulaciones. Y entonces la única cuestión que habría que aclarar, por qué, por ejemplo, Sócrates o Platón está en contra de, siendo quienes son, entonces seríamos nada más porque los sofistas, como súper exquisito dijiste hace rato, ellos lo que quieren es cumplir su objetivo, no llegar a la esencia de las cosas. Claro. Y ahí ya hablamos, si te parece bien, de subjetividad. Claro, sí, sus ideas caen en subjetivismo, en un gran relativismo, un gran escepticismo, ¿no? Exacto, ya son tremendamente polemizables, Ujú. cuestionables, cosa que tal vez no pasa con Aristóteles a través de la lógica y de la premisa verdadera, no sé. Ah, claro. Sócrates, Platón y Aristóteles son filósofos que buscan la verdad con mayúscula y sí creen que exista una verdad absoluta. Ellos dicen, no es cierto, después de que he viajado en distintas ciudades me he dado cuenta que hay costumbres diferentes, hay normas diferentes, leyes diferentes y que los individuos aprenden a convivir muy bien, que no es cierto que haya una sola verdad. Entonces, todo ese conocimiento que les permitió el viajar era reconocer, por eso te decía yo, lo diferente y darnos cuenta que a veces la verdad absoluta no es tan fácil poseerla, ¿no? Exacto. Qué interesante. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las características que vamos a encontrar en general de estos filósofos? Primero, eran enciclopedistas. A esto se le llama en griego polimatía, es decir, enseñaban muchísimas materias, entre ellas gramática, filosofía, religión, retórica, que es la persuasión con discursos, que los cuales no necesariamente tienen que ser verdaderos. También les enseñaban música, gimnasia, y por todas estas artes, por medio de todas estas artes, ellos consideraban que podían enseñar el arte de vivir y de gobernar a los ciudadanos. Como tú bien lo decías, ¿qué me importa la esencia? Yo lo que quiero es vivir bien en mi ciudad, ¿sí? Y ser un buen ciudadano, Sí. ¿no? Entonces, sus enseñanzas eran prácticas, tenían por objeto enseñar la arete. ¿Qué es arete? Arete quiere decir la virtud, pero ahí era lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Ellos creen que la virtud no es cuestión de nobleza, no es cuestión de herencia, sino es cuestión de sabiduría, y a través del aprendizaje puede llegar a nosotros. Tampoco es innata, como otros han creído, ¿no? Que si naciste virtuoso, pues ya la hiciste, ¿no? Ellos dicen, no, esta se puede adquirir a través de la enseñanza. Sus ideas revolucionaron la concepción pedagógica de aquel tiempo, pues imagínate, saber que cualquier ciudadano podía adquirir la virtud, pues es fantástico en aquella. Revolucionario, pues. Claro. Ligado a esto, que sería la tercera característica, ellos elaboran una teoría del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos consideran que las palabras no contienen la esencia de la cosa, sino que las palabras son simplemente vehículo de comunicación entre los seres humanos, ¿sí? Podríamos decir que tienen una concepción nominalista de las cosas, de las palabras. En otras palabras, diríamos que si nosotros a esto le llamamos mesa, es porque hemos hecho un acuerdo, un convenio que a esto se le llama mesa.
Y no es porque tenga esencia de mesa esto que tenemos aquí enfrente, ¿sí? Sino que la sociedad, la comunidad, por consenso, ha dicho que tal o cual cosa sea así llamada, ¿no? Exactamente, un convenio mental. Exacto, y no tiene nada que ver con las esencias, ¿no? Exacto, sí. Obviamente, su método era inductivo. Ellos, como decíamos hace rato, no parten de premisas verdaderas, de premisas universales. Ellos quieren solamente tener argumentos que me permitan vivir bien en la sociedad. Uh-huh. Uno de los puntos muy importantes en ellos es la cuestión del conocimiento. Como hace un momento decíamos, son escépticos, desconfían del conocimiento absoluto, son relativistas. Ellos dicen que si algo es verdadero o es falso, depende del momento en que lo conozcamos, ¿sí? Y este relativismo, si tú te das cuenta, nos lleva a negar el propio conocimiento. Porque no es posible que una cosa sea verdadera hoy, mañana sea falsa y después, bueno, quién sabe. Exacto. Y si tú la ves verdadera y yo la veo falsa, los dos estemos bien, no podemos estar los dos bien. No, es eso, es cuando me da risa, ¿no? Como la gente hoy dice, bueno, ya, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y nos respetamos. Claro, eso es absurdo. Eso es absurdo. Claro, es ridículo. Claro, no hay comunicación, hay grandes errores, ¿sí? Y yo creo que si esto no solamente lo aplicamos a la cuestión de la verdad y lo aplicamos a la cuestión de la moral, hay una gran irresponsabilidad. Claro. Porque si tú estás bien y yo estoy bien y estamos haciendo cosas totalmente contrarias, estamos causando daño. Claro, ¿sí? A fuerza. Necesariamente, ¿no? Entonces, dice Gorgias, que es el ejemplo del conocimiento, ¿sí? Que dice, y son 3 premisas que seguramente tú las has escuchado. Decía Gorgias, nada existe. Número 1. Número 2, si existiese, no lo podríamos conocer. Pero si lo conociéramos, no lo podríamos comunicar a los otros. En pocas palabras, no hay conocimiento, ¿no? O sea, el ser no existe, nada existe, ¿sí? Sí. Todo es como tú lo veas o como yo lo veo, y depende de cómo amanezcamos. Y aunque existiera, no hay las posibilidades para llegar a conocer esa verdad, ¿sí? Ellos creen que los sentidos nos engañan y que estamos partiendo de concepciones del mundo totalmente diferentes y no podríamos comprender esta realidad, ¿no? Otro ejemplo de esto es Protágoras, que también es una frase muy conocida. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? De cuántas hay y de cuántas no hay, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que las cosas serán verdaderas de acuerdo a como un hombre las vea. Y si relativa, y como tú te puedes dar cuenta, esto es un ejemplo terrible, el relativismo, porque nos impide buscar la verdad, ¿no? La verdad con mayúscula. Sí, y así le mencionan en la filosofía, fíjate, relativo. Sin embargo, habría que asentar esto, porque yo siento, no sé, que es muy diferente subjetivo de relativo. Lo relativo no descarta lo anterior, lo subjetivo sí. Por ejemplo, si yo hablo de fuerza de gravedad y expongo que por fuerza de gravedad los objetos llegan al suelo, no estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una verdad verificable a través de experimentación. Pero si llega un astrofísico, me dice, quítate, yo sí voy a hablar de gravedad, y va a explicar todo el rollo, pero nunca va a poder descartar ni decir que era mentira lo que yo dije. Claro. Entonces es relativo el nivel del conocimiento. Claro. Se evoluciona. Pero subjetivo, pues hay una bola de choques por todos lados, ¿no? Claro. Cuando la relación del conocimiento, bueno, más bien es la relación entre el conocimiento y la verdad, ¿sí? Yo, el ejemplo que tú me das, yo pensaría que la verdad es infinita y que a momentos es relativa. Sí, y por lo tanto no la puedes alcanzar. Pensemos como si fuera la ciencia. ¿Nunca la vas a alcanzar? No, pensemos como si fuera la ciencia una gran circunferencia. Todas las ciencias, de una manera tangencial, han tocado esa verdad, ¿no? La verdad, ¿no? Pero no podemos llegar a una verdad absoluta. No. Yo creo que solamente los místicos llegan a la verdad absoluta. Yo sí tengo una verdad absoluta. ¿Te la digo? ¿Que todo es relativo?
Que no existe la verdad absoluta. ¿No? Sí, esa es, exactamente, ¿no? Y eso es absoluto. Sí, sí, ya estoy de sofista. Exactamente, es lo único absoluto, que vivimos en un gran relativismo. Exactamente, y lo único perpetuo es que nada será perpetuo. Exactamente, algo así es lo que nos enseñan los sofistas, ¿no? Sí. Bueno, entonces también decíamos aquí que para ellos no importa si llega a afirmar Protágoras que no importa tanto que sea verdadera, sino que sea mejor. O sea, mejor en cuanto que te persuada a ti. Una verdad es válida en tanto que logre la persuasión del público. ¿Eso también dice Protágoras? Sí, entonces imagínate, los políticos, perdón si nos escucha algún político, pero los políticos, sí, buscan la persuasión, que nosotros... Sí. Más bien que ellos lleguen a nosotros y que nosotros atendamos lo que ellos quieren. Entonces no importa si es verdadero o falso, lo importante es quedar persuadido por esta afirmación, ¿no? Ahora, en cuanto a la religión, te digo que fueron los chicos malos de la película, porque en cuanto a la religión, Protágoras nos dice que él no tiene los medios para saber si los dioses existen, que eso es imposible, ni saber cuál es su forma. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos. ¿Cuáles son? La oscuridad de la materia y la cortedad de la vida. O sea, que es algo imposible que el ser humano pueda descubrir, y a él le parece pues terrible que pongamos nombres y digamos que existen los dioses, y no es algo que sea comprobable. Ellos se basan mucho en la experiencia de vida, ¿no? Ahora, a nivel político y social, era lo que decíamos, ninguna institución viene del cielo, que más bien las diferencias fundamentales que existen entre los pueblos son por una manera diferente de vivir. Y es más, ellos incluyen el clima. Ellos dicen que nos comportamos de manera diferente por el clima. Y te acuerdas que esto lo va a decir Montesquieu. Y después muchos filósofos ya en la época, pues creo que Durkheim, ¿no? Durkheim es de los que también nos habla, o Malthus, no sé, creo que es Durkheim, sí, que dice que el clima influye en las formas de vivir y en los individuos, ¿no? Entonces, ellos dicen que no es cierto que nada venga del cielo, las constituciones las hacen los hombres, es más, hasta los mismos hombres participan en el hacer de las constituciones, ¿sí? Y que cada constitución está formada por lo que un grupo de humanos considera que eso sea verdadero, ¿sí? Y dice, ¿y de dónde sacan lo que es verdadero y lo que es bueno? De la tradición, de las costumbres, y así se forman las normas de una comunidad. Esto es lo que va a ayudar a la sociedad a vivir bien, pero no es de que ni los dioses nos dieron las constituciones, ni hay herencia divina, ni nada por el estilo. Somos los individuos y son las circunstancias, ¿sí? También consideraron que el hombre sabio era aquel que conoce lo que es útil, lo más conveniente, lo más oportuno, además de convencer a los demás para que reconozcan y pongan en práctica lo que él quiere, según para bien de su comunidad y de una convivencia ético-político. Por ejemplo, Hipias se dice que él consideraba que la ley de los hombres es a veces tirana, y cuando creamos leyes tiranas vamos contra natura, contra la propia naturaleza. Según esto te puedes tú dar cuenta que fueron hombres que estuvieron a su tiempo, ¿sí? Que quisieron explicar el mundo a través de la inmediatez, a través de la vida práctica y ponderando la utilidad, pero nunca buscaron la esencia de las cosas. Exacto, y como siempre que se toca algo muy simplista, una lógica muy simplista, se cae en equivocaciones. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Qué interesante. Repítenos entonces los 4 autores. Que hay muchísimos más, ¿eh? Sí, claro, pero los básicos. Protágoras, él es del año 481 antes de Cristo. Él nació en Abdera, en la misma ciudad de Demócrito. Gorgias, que él es contemporáneo, 483, pero nació en Lentinos. Tenemos a Hipias, que nació en Elis, y a Calicles. Exactamente, ese Calicles. Me gusta cómo habla. Bueno, ahora, ligada a la figura de los sofistas, pues tenemos necesariamente la gran figura de Sócrates, ¿no? A fuerza va relacionadísimo, ¿verdad? Claro, eran contemporáneos y bueno, era la lucha de lo que decíamos. Era el pleitazo. Claro, mientras unos decían, el conocimiento, no se puede llegar al conocimiento absoluto o a la esencia de las cosas, Sócrates va a decir, ¿cómo de que no? Claro que sí, hay una verdad
y existe la esencia de las cosas, ¿no? Entonces hay una lucha intelectual entre estos dos grupos, podríamos decir los sofistas, en contra de Sócrates. Y Sócrates cada vez que puede les va a dar, pero duro. Por abajo de la lengua. Exactamente. Es que Sócrates, también con quién se pone. Sí. Un monstruo, llega aplastando. Claro, es impresionante la figura de Sócrates. Su manera socrática, además, utilizar las palabras del sofista para darle la vuelta y claro. Sentarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando lo acusan de ser socrático en la apología, sí, de ser sofista, dice él, oigan, si yo fuera sofista, dice, pues estaría rico. Dice, y véanme, no traigo ni zapatos, o sea, digo, los sofistas son ricos, ¿sí? O por ejemplo, dice él que un sofista lo ataca y él le dice, bueno, a ver, dime, ¿tú no quisieras, si alguien te dijera que puede enseñar a tus hijos, ¿no te gustaría que los enseñara el mejor maestro? No, pues que sí. Dice, ¿y no buscarías, por ejemplo, a Protágoras o a los grandes maestros? No, pues sí. Dice, y entonces a mí, ¿para qué me buscas si yo no sé nada, no? Ya sabes que él siempre utilizaba la docta ignorancia, ¿no? O sea, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Sí. Y quizá esa es la gran diferencia entre Sócrates y los sofistas. Los sofistas sentían que ellos sabían todo y Sócrates dice, no, pues yo no sé nada, o sea, el camino hacia la sabiduría, hacia la verdad es tan grande. Es que se te va el horizonte. Claro, sí, yo creo que el verdadero sabio es aquel que es humilde, ¿sí? Y que reconoce que es demasiado lo que tú dices, ¿no? Sí. Que el horizonte está, pero lejano. No lo puedes ni alcanzar, es asombroso. No te alcanza la vida, pero bueno. Sí, claro. Entonces, Sócrates está ligado a eso. Está ligado a ellos. Imagínate qué tan grande no habrá sido su figura que él nunca escribió nada. Y así tenemos muy clara su filosofía. Claro, que tuvo grandes alumnos, uno de ellos, obviamente, Platón, otro fue Jenofonte y otro fue Esfeto. Todos ellos eran cuando menos 27 o 30 años más jóvenes que él, ¿sí? Pero no se tiene nada acerca de la vida de Sócrates, sino más o menos hasta que él tiene 47 años, pero se supone que ya era famoso, porque cuando él tiene 47 años es cuando sale la comedia de Aristófanes, que se llama Las nubes. ¿Sí? Así que debió de haber sido Sócrates un hombre muy importante en aquella época para que un comediante con tal renombre como Aristófanes hiciera una obra en donde se burla de él, ¿no? La obra se llama Las nubes porque Sócrates tiene una escuela de filosofía que está en las nubes y que se llama El Pensadero, ¿no? Y entonces así se burla de Sócrates que anda buscando la verdad. Sócrates, como todo hombre que buscaba la verdad, no es muy querido en su cultura y en su sociedad, ¿no? Era un hombre fuera de tiempo. Todos los genios han sido odiados por sus sociedades. Claro, no pueden aceptar que haya alguien que sea muchísimo más sabio que ellos, que rompa estructuras y que además les diga en su cara, ¿sabes qué? Estás equivocado, ¿no? Claro, lo tachan de inmediato de soberbio y de poco humilde, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, sabemos de Sócrates a través de estos tres estudiosos o de estos tres alumnos de él. Esquines de Esfeto, que casi sus obras no las conocemos. Jenofonte, que escribe obras paralelas a las que hace Platón, del banquete, de la apología o de creo que estas dos, banquete y apología, pero el Sócrates que tenemos en Jenofonte es un Sócrates humorístico, literario. Y en cambio, el Sócrates platónico... eso es un monstruo. Exactamente, es todo ciencia, todo búsqueda de la verdad. Entonces digo, realmente Sócrates hizo bien en tener un gran alumno como fue Platón. O sea, si nosotros no tuviéramos a Platón, no hubiéramos tenido a Platón, no sabríamos todo lo que dijo Sócrates, ¿no? A veces, mira, con esto que estás diciendo, y siempre que tenemos referencias de unos por otros y pocas y demás... A veces me quedo pensando, ¿cuántos más no habrán existido que ni siquiera sabemos que existieron? Claro. Porque alguien no escribió de ellos. Claro. Algo así como el héroe desconocido, ¿no? Sí, claro. Sí, hay muchos filósofos. Si uno va a las historias de la filosofía, encuentras muchísimos nombres y que a veces solamente hay 2, 3 renglones de que este hombre hizo tal o cual cosa. Y a lo mejor dijo cosas muy importantes, pero no las escribió. Pensemos, por ejemplo, en Plotino, ¿no? Porfirio.
Hay muy pocas cosas de estos grandes filósofos que están entre el cristianismo y el final de la época del Imperio Romano, y son filósofos que, sobre todo Plotino, que era místico, ¿sí? Y que se dice que cuando San Agustín lo leyó, le ayudó mucho para entender su vida, y pues no tenemos gran cosa de ellos, ¿no? Sí, es verdad. Qué mala onda, porque, bueno, a veces yo quisiera tener todo, pero pues es imposible. Sí, el saber, lo que decíamos, ¿no? El saber es tan grande que a veces cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más o menos la fecha de nacimiento de Sócrates, que debió de haber sido más o menos en el 470 a.C., porque se dice que fue condenado en el año 399, en el año de Laques, ¿sí? Época en la que Platón nos cuenta que tenía más o menos 70 años. Como nos podemos imaginar, es difícil conocer la figura de Sócrates, pero analizando algunos escritos podemos nosotros decir que realmente el Sócrates profundo, el científico, el que habla de la lógica, es el de Platón, ¿no? También se dice que algo de lo característico de Sócrates que vamos a encontrar es temas como la ironía, la duda socrática, ¿sí? Que solamente son retomadas por Platón. Ni Jenofonte ni Esquines hablan de estas características muy propias de Sócrates, ¿sí? Podemos decir que la obra de Platón, y eso lo platicaremos más adelante, está impregnada del pensamiento de su maestro. Y más adelante lo vamos a ver, ¿no? Fíjate, por ejemplo, todos los diálogos de Platón los podemos dividir en 3 grupos. El Platón socrático. ¿Qué características tienen todos los diálogos? Sócrates es el que dirige el discurso y el que llega a la verdad. El Platón de la época intermedia, cuando ya se va desprendiendo de la figura de su maestro, es un diálogo en donde Sócrates llega, habla con los grandes intelectuales de su época, pero entre todos se encuentran la verdad. Y el Platón ya viejo, el Platón de la vejez, el Platón del Timeo, ya va a ser un Platón en donde llega Sócrates y escucha el discurso de los grandes hombres, pero él ya no habla. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ya Platón ha creado su propia filosofía. Pero Platón es de los filósofos viejos, o sea, sí, él logró escribir y hacer toda su obra, pues no sé, como después de los 40 o 50 años. Realmente por mucho tiempo fue socrático, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a la maestra Esther Ahumada por haber estado con nosotros el día de hoy.